había terror entre la gente. Corrían, se oían los gritos, la gente lloraba, había desesperación y frustración. Poco a poco iban cayendo unos tras otros en la arena del desierto, muertos. Pero no todo fue así, siempre. No todo era horror y terror en el campamento del pueblo. Antes había gozo, había paz, Dios proveyendo todo lo necesario para el campamento, para ese pueblo que había sacado poderosamente de la esclavitud. Les daba de comer, les daba de beber, tenían alimento celestial, agua viva, agua pura, en pleno desierto. Pero no quisieron nuestros padres, nuestros antepasados, esa provisión de Dios, ese cuidado de Dios. Rechazaron el amor de Dios y entonces dijeron: estamos fastidiados, estamos hartos de este maná, de este pan liviano. Ya no queremos lo que Dios nos da, queremos lo que nos daban en Egipto. Y entonces se repite la historia del Edén, de nuestros primeros padres, en donde Adán y Eva están en gozo, están en paz, disfrutando de la provisión de Dios, del amor de Dios, de todo lo que Él ha dado. ¿Y qué hace? ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron todo lo que Dios les había dado en el Edén y desobedecieron. Y a partir de la desobediencia vino la muerte, vino el pecado, vino la condenación. Así estaba el pueblo en el desierto, con muerte, con pecado y con condenación. Parece que una vez más, aquella serpiente que tentó a la mujer y al hombre, ahora estaba en el desierto, moviéndose entre el pueblo y con esa mordedura aguda, ardiente, letal por su veneno, estaba matando a cada uno de aquellos que rechazaron la provisión de Dios. Pero cuando en el Edén Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, ellos trataron de buscar ocultar su culpa, de salvarse a sí mismos, y cosieron hojas de higuera ante su desnudez. Se ocultaron de la presencia de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Dios puso a alguien que muriera en favor de ellos. Y a través de esa muerte le dio vestiduras a Adán y Eva. Y también una promesa. Esa promesa era que de la descendencia de la mujer iba a venir uno que iba a derrotar a la serpiente. En el desierto, lo que hace Dios es poner otro medio para que el pueblo se salvara de la mordedura, de la mortandad que había por haber rechazado a Dios. Fue una serpiente de bronce que Moisés la puso en alto, y todo aquel que fuese mordido por esta tenía que ver con fe aquella serpiente para vivir ante la condenación. Todo el pueblo fue picado,
todo el pueblo estaba envenenado. Pero a pesar de que Dios dispuso los medios para que nadie muriese, el pueblo, porque había rechazado el medio idóneo de Dios, su provisión, el maná, el agua de la roca, como había rechazado todo eso, empezaron a idear métodos para curarse del veneno de la serpiente. Tratar de extraerlo, ponerse hierbas, quemarse la parte mordida, y aún así seguían muriendo. Se les hacía absurdo que con solo mirar, sin hacer nada, sin justificarse, sin tratar de buscar otro medio, solo con eso era que podían salir sanos, vivos. Pero no era solo mirar, había que mirar con fe, creer que Dios había puesto esa serpiente, que Dios había mandado esa serpiente, algo irónico, ¿no? Aquello que estaba mordiendo y aquello que Dios había dicho en el Edén que sería destruido, vencido por la descendencia de la mujer, estaba ahí como un medio divino para ser salvos. Solo aquellos que creyeran en la palabra de Dios y en ese medio y vieran con fe, serían salvos. Mi interpretación de este pasaje hasta ahí quedaba. Recientemente, otra vez, fueron a entrevistar al Bautista. Y él dijo que aquel que no cree en el Hijo del Hombre es condenado, pero todo aquel que cree tiene vida. Para nosotros, el Hijo del Hombre es una clara referencia al Mesías, al liberador. Lo dice el profeta Daniel. El Bautista también ha estado anunciando una y otra vez que ese Mesías ya llegó, que Él es su mensajero y que ese ungido del Señor es Jesús de Nazaret. Y que Él no solamente es el Mesías, sino que Él también es ese siervo que habla el profeta Isaías, que va a morir por el pueblo. El Bautista incluso ha dicho que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Yo, Nicodemo, que como mi nombre significa el vencedor del pueblo, el mejor del pueblo, el que vence al pueblo, me topé con alguien que me ha vencido, que es mejor intérprete de las Escrituras que yo, y que realmente he de reconocer, es el vencedor. Secretamente fui a verlo, sí, al Nazareno, y terminé avergonzado, conflictuado de esa plática. Porque lo que al principio les conté, él me hizo referencia a ello. Me dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él, el Mesías, el Hijo del Hombre, sería levantado, y que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna, pero aquel que no será condenado. Y he de reconocer que me encuentro en una disyuntiva, como entre la espada y la pared, conflictuado. Porque
Su mensaje es vivo, diferente, novedosa. Pero cada una de las profecías tienen que ver con Él. Y lo que es difícil para un fariseo, para un líder religioso, en donde nuestra identidad está en lo que dice la religión, en lo que nosotros mismos interpretamos, estudiamos y enseñamos, está ahí. Nuestra identidad está en cómo nosotros obedecemos los mandamientos, en cómo nosotros interpretamos los mandamientos y en cómo nosotros le enseñamos a la gente que haga esos mandamientos. Y también de ahí vivimos. Ahí tenemos fama. Somos los respetados por esta labor que hacemos. Porque Dios le dio su palabra a Moisés, nuestro gran profeta, nuestro gran rabino, y de ahí venimos todos los demás rabinos, interpretando y enseñando esa ley. Yo tenía la pregunta en la mente, en el corazón. No la tuve que hacer. Entre los fariseos es común que nos alabemos, que nos reconozcamos mutuamente, que nos demos honores, y es parte del protocolo entre nosotros. Y cuando vi los milagros que Jesús hizo en la última Pascua, era evidente que Él es un hombre de Dios. Así que empecé mi conversación dándole sus honores, como decimos nosotros, fariseándolo, dándole honor. Tú eres un gran maestro. Y Él me respondió la pregunta que yo no le hice: ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Una pregunta que, a pesar de que tengo toda una vida estudiando las Escrituras, enseñándolas y leyéndolas, no había encontrado respuesta. Lo que nosotros le enseñamos a la gente es: si tú te portas bien, si tú cumples los mandamientos de Moisés, si tú cumples la ley, tienes una gran probabilidad de entrar en el reino de los cielos. Pero lo que también nosotros decimos cuando tenemos alumnos como ustedes, muy inquisidores, muy perspicaces, muy detallistas, y ¿cómo estar seguros plenamente? ¿Dónde queda ese margen de probabilidad? ¿Y qué tal si cumplo y después fallo? Entonces ya no. Y ahí tenemos que reconocer que nos quedamos cruzados de brazos, porque no podemos asegurarle a la gente qué va a pasar con ellos, qué será de ellos. Así que apelamos a nuestro padre Abraham y a la circuncisión. Dios escogió a Abraham, le dio la circuncisión, y entonces les decimos: como eres circuncidado, como eres un judío, entonces eres hijo de Dios, descendiente de Abraham, pueblo de Dios. No te preocupes por el margen de probabilidad. Como ya eres circuncidado, y eso significa que estás obligado a cumplir la ley, tú esfuérzate en cumplir la ley, y entonces, como eres hijo de Dios por la circuncisión,
es muy más probable que llegues al reino de los cielos. Pero sinceramente, siempre queda esa duda. ¿Seré? ¿No seré? ¿Entraré al reino? ¿No entraré? ¿Siquiera poder verlo? Y ahí está el nazareno, sin estudios teológicos, sin haber ido a la escuela de los rabinos, el carpintero de Galilea, judío de segunda categoría, respondiendo la pregunta que yo siempre me había hecho. Y su respuesta es todavía más incómoda. Necesitas nacer de nuevo. Confieso que yo no entendí. No comprendí. Hasta le dije, pero ¿puedo acaso meterme de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo ya viejo? Y él, muy sutil para exhortarme, para desenmascararme, me dijo: siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Y esto es lo fácil, esto es lo terrenal, lo humano. ¿Qué será el mensaje celestial? Los misterios de Dios. ¿Sí? No lo entendí. ¿A qué se refería? ¿Qué quería decir? Y si lo del nuevo nacimiento estaba difícil de entender, lo que siguió diciendo fue todavía más difícil. Habló del Espíritu. Si no nazco del agua y del Espíritu, no podré entrar al reino. Primero pensé que quizás se refiere al lavamiento que hacemos nosotros como judíos, donde tenemos nuestras tinajas de purificación y con lo cual nos limpiamos de la impureza que nos rodea y de la gente que no es como nosotros. Después pensé que quizás eso del agua se refería al bautismo del Bautista, en donde apela a nosotros, judíos y religiosos, que nos arrepintamos y volvamos a Dios para seguir al Mesías. Pero Jesús dijo nacer del agua. Todos ustedes conocen o han conocido a una mujer embarazada. ¿Qué pasa cuando ésta ya va a dar a luz? Cuando ya va a salir el bebé. De su vientre sale agua. Nacimiento natural. Para entrar al reino de los cielos se requiere primero nacer físicamente y después nacer espiritualmente. Me llevó días y mucho tiempo de estudio llegar a esta conclusión. Siéntanse dichosos porque no cualquiera tiene clases conmigo. Nacer primero humanamente y después espiritualmente. Pero luego llega lo siguiente que dice Jesús: pero el espíritu es como el viento. No puedes verlo, pero puedes ver sus efectos. Y va de aquí para allá. ¿Qué era eso? Eso significa que nacer espiritualmente es algo solo de Dios. Nacer espiritualmente es algo que solo podemos ver sus efectos, pero no cuándo sucede ni cómo sucede.
así como el viento, que vemos cómo se lleva la basura, las hojas secas, cómo se hacen los remolinos de polvo, cómo se mueven las carpas, y sabemos, allá hay viento fuerte. Pero cuando sentimos la brisa de la mañana, el viento está fresco, está liviano. Hay fenómenos del viento que son muy evidentes y otros no tanto, pero en todos podemos sentir el viento y ver sus efectos. Jesús se refería a que hay fenómenos del espíritu, de la vida espiritual, en donde podemos ver muy evidentemente que ahí está Dios obrando en esa persona, y otras no tanto, pero ahí está Dios obrando, ahí está Dios trabajando. Vemos cómo se mueve, cómo es la vida. Y la evidencia de que ahí ha habido nuevo nacimiento es creer en Jesús. Y este es el problema. Como un fariseo que ha estado enseñando la ley y la obediencia fiel a los mandamientos y apelando a la circuncisión, a este rito, a este pacto que Dios hizo con Abraham, que garantiza el ser hijos de Dios, tenga que dejar todo. Yo soy alguien importante del Sanedrín, el Consejo Supremo. Las decisiones de la nación las tomamos nosotros, y para estar ahí es necesario ser fariseo, cumplir la ley. Creer en Jesús significa dejar mi trabajo, dejar mi cátedra, mi enseñanza, rechazar todo lo que he interpretado y verlo con nuevos ojos. Seguir a Jesús es ya no preocuparme por la imagen, por el que van a decir. Por algo fui a verlo de noche, no iba a ir a verlo al pleno día, donde todo el Sanedrín no puede verlo desde que echó los azotes en el templo, en el atrio de los gentiles. Seguir a Jesús, ser uno más de Él, de ese grupo, como dirán algunos, de esa chusma que anda siguiendo ahí al Galileo polvoriento. En la última entrevista que le hicieron al Bautista, los discípulos de él le dijeron: Juan, ¿te estás dando cuenta que nuestro grupo cada vez se está haciendo más pequeño y que allá con el Nazareno se está haciendo más grande? Y es más, los que se reunían con nosotros están allá con el Nazareno. ¿Que no vas a hacer algo? Y el Bautista les dijo: me alegro de que lo sigan, porque yo ya les dije que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Cristo, que yo no soy el profeta. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el profeta, a Él deben de seguir. Y me alegro, me gozo de yo, como amigo del novio, ver que el novio está teniendo ese encuentro con su novio. De tal palo tal astilla. ¿Qué significa eso? El novio y la novia hablan como Jesús. Pero ya sé cuál es la respuesta.
Juan se refiere a que aquellos que siguen a Jesús son como la novia, en donde para que seas novia, para que haya matrimonio, para que haya casamiento, implica el pacto y la relación, un compromiso para toda la vida, y que éste se inicia con la boda, con el gozo, con el regocijo. Ahora tiene sentido la gran noticia que el maestresala anda contando por todos lados. Él convirtió el agua de purificación en vino. Con él ha iniciado un tiempo de bodas, en donde aquellos que crean en él, porque han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo tocó sus vidas, van a disfrutar de ese gozo, de esa alegría que da seguir a Jesús. Yo lo sigo pensando, la verdad. Dejar lo que soy por seguirlo a Él, dejarlo todo y comprometerme de por vida con Él, es algo que sigo pensando, porque todo cuadra, todo cuadra. Y si de algo puedo estar seguro, y que es difícil decirlo también, me conflictúa reconocerlo, es que sé que Jesús es la respuesta, sé que es el Mesías, sé que hay que seguirlo, sé que tengo que dejarlo todo, pero no quiero. Y eso significa que aún no he nacido de nuevo. Y que todavía el Espíritu no está obrando, pero tengo la esperanza que ya empezó. Cada vez me llama menos la atención mi asiento especial en el Sanedrín. Cada vez me importa menos lo que dicen de mí los otros fariseos. Hay algo. Y el hecho de contar esto, de compartir a mi clase, a ustedes esto, es algo que me ayuda a poder seguir dando pasos. Yo espero en un futuro no muy lejano ir tras el Nazareno. Pero tú, que me has escuchado, si has creído en Él, si todo te cuadra como a mí, y si no tienes ese impedimento que yo tengo, en donde todavía me importa más mi imagen y lo que soy, te invito a seguir.